En 78 años de vida he aprendido muchas cosas, pero hay una que me parece más importante que casi cualquier otra cuando se trata de cómo vivimos y cómo gastamos el dinero que ganamos con tanto esfuerzo. Y es esta: antes se reparaba todo, todo, no como excepción, no como virtud especial de personas particularmente cuidadosas, como norma, como la respuesta natural y obvia ante cualquier cosa que se rompía. Y hoy se tira todo, también como norma, como la respuesta automática ante cualquier falla, sin preguntarse si tiene arreglo, sin buscar a alguien que sepa, directamente al contenedor. Y esa diferencia, ese cambio de reparar a tirar, no es un detalle menor de la vida cotidiana, es una transformación profunda en cómo nos relacionamos con las cosas, con el dinero, con el trabajo y con el mundo que dejamos detrás. Hoy quiero hablarte de eso, de todo lo que ese cambio significa y de lo que 78 años de vida me enseñaron sobre por qué reparar, en todos los sentidos de esa palabra, importa más de lo que la mayoría de la gente cree. Tú también lo has notado, ¿verdad? Esa automaticidad del descarte. Algo falla y el primer pensamiento no es cómo arreglarlo, es qué modelo nuevo comprar, cuánto cuesta el reemplazo, si hay alguna oferta esta semana. El paso intermedio, el de preguntarse si tiene reparación, el de buscar a alguien que sepa, el de evaluar si vale la pena intentarlo. Ese paso simplemente desapareció del proceso mental de la mayoría de las personas. No porque sean descuidadas o derrochadoras, sino porque el sistema en que vivimos eliminó ese paso de manera tan sistemática y durante tanto tiempo que hoy ya no existe en el reflejo natural de casi nadie. No eres el único que perdió ese reflejo. Lo perdimos casi todos. Y recuperarlo, eso es de lo que quiero hablar hoy. Déjame llevarte a un momento específico de mi infancia. Un momento que llevo conmigo desde que tenía quizás 8 o 9 años y que creo que define mejor que cualquier explicación lo que era la cultura de la reparación. Recuerdo que en casa de mis abuelos había un reloj de pared, un reloj grande, de madera oscura, con un péndulo que oscilaba con esa lentitud hipnótica que tienen los relojes viejos. Llevaba en esa pared más tiempo del que yo podía entender en ese entonces. Era parte del paisaje de esa casa, de la misma manera que las paredes y el piso. Y un día, recuerdo perfectamente el momento, dejó de funcionar. Para mí, de niño, eso fue una pequeña tragedia. Ese reloj era parte de mi mundo y esperaba que la reacción de los adultos fuera de preocupación, de búsqueda de reemplazo, de algo así, pero no. Mi abuelo simplemente dijo que iba a llamar al relojero, con la misma calma con que habría dicho que iba a llamar al vecino para que le prestara algo, sin drama, sin urgencia de reemplazo, solo
el relojero. El relojero llegó 2 días después. Era un hombre mayor, con lentes de aumento que hacían sus ojos parecer enormes, con manos pequeñas y precisas que movían las piezas del reloj con una delicadeza que yo no había visto en ningún adulto hasta entonces. Trabajó durante casi 2 horas en la sala de mis abuelos, en silencio, con una concentración que yo miraba fascinado. Y cuando terminó, el reloj volvió a sonar. El péndulo volvió a oscilar. Y mi abuelo le pagó al relojero, lo acompañó a la puerta y volvió a sentarse en su sillón como si nada extraordinario hubiera ocurrido, porque para él no había ocurrido nada extraordinario. Era lo normal, era lo que se hacía cuando algo se rompía. Se buscaba a quien supiera arreglarlo. Se arreglaba y continuaba. Ese reloj siguió en esa pared muchos años más. Creo que todavía estaba funcionando cuando mis abuelos murieron. ¿Cuándo fue la última vez que llamaste a alguien para reparar algo en tu casa con esa naturalidad, con esa certeza de que era lo correcto y lo obvio? Ahora déjame explicarte con precisión cómo ese mundo de la reparación fue desmantelado, porque no desapareció solo. No fue la evolución natural de nada, fue desmantelado, pieza por pieza, con una lógica muy clara detrás. Lo primero que cambió fue el diseño de los productos. Durante décadas, los productos se diseñaron progresivamente de manera que fueran más difíciles de reparar, no de manera abrupta, gradualmente. Primero componentes que antes eran separables empezaron a venir integrados. Luego piezas que antes eran estándar y universales empezaron a ser específicas de cada modelo. Luego los fabricantes empezaron a usar tornillos y sistemas de cierre que requerían herramientas especiales que no estaban disponibles al público. Luego vinieron los adhesivos que pegaban componentes que antes eran accesibles. Y finalmente, la electrónica. La electrónica que convirtió aparatos simples y comprensibles en sistemas complejos que solo podía diagnosticar alguien con el equipo específico del fabricante. Cada uno de esos pasos redujo la reparabilidad. Cada uno de esos pasos fue presentado como una mejora. Más compacto, más eficiente, más moderno, cuando en realidad cada uno era una puerta que se cerraba entre el consumidor y la posibilidad de mantener sus cosas funcionando. Lo segundo que cambió fue la economía de la reparación. Esto es más sutil, pero igual de importante. Cuando las piezas se volvieron específicas y exclusivas de cada modelo, su precio subió enormemente. Cuando los técnicos de reparación necesitaron certificaciones específicas de cada marca para acceder a los repuestos y a los manuales, el número de técnicos capaces de reparar cualquier aparato dado se redujo. Y cuando la oferta de reparadores disminuye mientras la demanda de reparación existe, los precios de la reparación suben, hasta el punto en que la reparación se vuelve antieconómica, no porque sea imposible, sino porque el sistema fue diseñado para que costara tanto, que comprar nuevo pareciera la opción racional. ¿Ves la elegancia perversa de ese mecanismo? No prohíben la reparación,
simplemente la hacen suficientemente cara y suficientemente difícil para que la mayoría de la gente no la elija. El resultado es el mismo que si la hubieran prohibido, pero sin la resistencia que habría generado una prohibición abierta. Lo tercero fue la desaparición de los oficios de reparación. El zapatero, el relojero, el técnico de radio y televisión, el sastre que arreglaba y adaptaba, el técnico de electrodomésticos que conocía las máquinas por dentro, el tapicero, el reparador de paraguas, el afilador de cuchillos que pasaba por el barrio. Todos esos oficios, todos, fueron muriendo progresivamente, no porque nadie los necesitara, sino porque el entorno económico que los hacía viables fue destruido. Cuando los productos no duran y no pueden repararse, los reparadores no tienen trabajo. Y cuando los reparadores desaparecen, incluso los productos que podrían repararse no tienen quien los repare. Es un círculo cerrado que beneficia solo a quien vende productos nuevos. Y lo cuarto, quizás el más difícil de ver porque es el más interno, fue el cambio cultural. La desaparición gradual del valor social de la reparación. En mi generación, saber reparar cosas era una competencia respetada. El hombre que sabía arreglar el motor del carro, la mujer que sabía recoser cualquier prenda y dejarla como nueva, el vecino que reparaba los electrodomésticos de media cuadra. Esas personas tenían un estatus, una utilidad social reconocida, y esa habilidad se transmitía de padres a hijos, en el taller de casa, en la cocina, en el garaje. Hoy esa transmisión se interrumpió. Hay una generación entera, quizás dos, que nunca vieron a nadie reparar nada en su hogar, que no saben cambiar un fusible, que no saben coser un botón, que no saben afilar un cuchillo, que no conocen el nombre del técnico de electrodoméstico de su barrio, porque en su barrio no hay técnico de electrodoméstico. Eso no es culpa de ellos. Es el resultado de un sistema que eliminó sistemáticamente tanto los objetos reparables como las personas que sabían repararlos, como el valor cultural de hacerlo. Y cuando algo no tiene valor cultural, cuando nadie lo hace, nadie lo enseña, nadie lo admira, desaparece. No de golpe, silenciosamente, como tantas otras cosas que se perdieron sin que nadie decidiera perderlas. Ahora quiero ser concreto, porque no basta con entender lo que se perdió. Necesitas saber qué puedes recuperar y cómo. Lo primero que te digo es que la reparación es una habilidad que se aprende. No necesitas haber crecido en un taller. No necesitas ser mecánico ni electricista. La mayoría de las reparaciones básicas que ocurren en un hogar, cambiar un grifo que gotea, reparar una bisagra que se dio, remendar una prenda, reemplazar un enchufe defectuoso, limpiar y reensamblar un aparato sencillo,
están al alcance de cualquier persona con disposición a aprender y con la información correcta. Hoy existe una cantidad enorme de información sobre reparación disponible gratuitamente. Videos de personas que muestran paso a paso cómo reparar cosas específicas. Foros donde técnicos y aficionados comparten conocimiento. Manuales de servicio que antes solo tenían los técnicos certificados y que hoy están disponibles en Internet en muchos casos. Usa esos recursos. Antes de llamar a nadie o antes de comprar algo nuevo, busca si alguien ya mostró cómo reparar exactamente lo que tienes. En la mayoría de los casos, alguien ya lo hizo. Lo segundo, cultiva una relación con los técnicos y artesanos que todavía existen. El zapatero que todavía hay en tu ciudad, encuéntralo. El técnico de electrodomésticos independiente, búscalo. El costurero o costurera que arregla y adapta ropa, localízalo. Cuando lo encuentres, tráele trabajo, págale bien, recomiéndalo a otras personas. Esos oficios sobreviven mientras haya demanda para ellos, y tú puedes ser parte de esa demanda. Lo tercero, cuando algo se rompe en tu casa, hazte siempre la pregunta antes de asumir que no tiene solución. Esa pregunta es simple. ¿Esto tiene arreglo? No asumas que no. Pregunta, busca, lleva el objeto roto a alguien que sepa antes de tirarlo. A veces la respuesta va a ser que no tiene arreglo o que no vale la pena económicamente, pero muchas veces, más veces de las que imaginas, la respuesta va a ser que sí. Lo cuarto, compra desde el principio cosas que sean reparables. Antes de comprar algo, pregúntate, si esto falla, ¿puede repararse? ¿Hay técnicos que lo reparen? ¿Hay piezas disponibles? ¿El diseño permite acceder a los componentes internos? Esas preguntas, hechas antes de la compra, pueden cambiar completamente la decisión y pueden llevarte a elegir algo que quizás no tiene todas las funciones de moda, pero que tiene algo mucho más valioso: la posibilidad de seguir funcionando durante muchos años. Y lo quinto, enseña esto a los más jóvenes que tienes cerca, hijos, nietos, sobrinos, no con sermones, con hechos. La próxima vez que algo se rompa en tu casa, en lugar de tirarlo o reemplazarlo de inmediato, toma el tiempo de intentar repararlo con ellos. Muéstrales el proceso. Muéstrales que las cosas tienen interior, que ese interior puede entenderse, que entenderlo y saber qué hacer con él tiene un valor real. Esa experiencia, aunque sea pequeña, puede plantar una semilla que da fruto muchos años después. Déjame decirte algo que aprendí en 78 años, que va mucho más allá de los objetos. Reparar es un acto de fe. Es decir, que algo que está roto puede volver a funcionar. Que el estado actual no es permanente. Que con el conocimiento correcto, con el esfuerzo correcto, con la paciencia correcta, lo que falló puede recuperarse. Esa actitud,
aplicada a los objetos, forma un hábito, y ese hábito con el tiempo se extiende a otras cosas, a las relaciones que tienen problemas, a los proyectos que no salen bien a la primera, a las situaciones difíciles que parecen sin salida. La persona que sabe reparar, que tiene el hábito de buscar la solución antes de aceptar la pérdida, aplica esa misma disposición a todo lo demás. Y la persona que desecha sin preguntar, que tiró tantas cosas que ya no se pregunta si tienen arreglo, puede, sin darse cuenta, llevar esa misma disposición a las demás áreas de su vida. Las relaciones difíciles que se abandonan sin intentar arreglarlas, los trabajos que se dejan al primer obstáculo, los objetivos que se rinden a la primera dificultad. No estoy diciendo que todo pueda repararse. Algunas cosas están más allá de la reparación. Algunos objetos realmente no tienen arreglo. Algunas situaciones realmente no tienen solución. Pero la diferencia entre alguien que lo intenta antes de rendirse y alguien que tira directamente sin preguntar es una diferencia de carácter que va mucho más profundo que la actitud hacia los electrodomésticos. Mi generación fue formada en la cultura de la reparación, no por elección estética o filosófica, por necesidad, porque no había dinero para tirar y comprar nuevo, porque los recursos eran escasos y había que hacerlos rendir. Y esa necesidad, que en su momento era una limitación, resultó ser también una escuela de paciencia, de resolución de problemas, de la satisfacción profunda que da arreglar algo con tus propias manos y verlo volver a funcionar. Esa satisfacción, la que se siente cuando algo que estaba roto vuelve a funcionar gracias a tu esfuerzo, es una de las más genuinas que existen. Es una satisfacción que no puedes comprar, que solo viene del hacer, del intentar, del no rendirse. Y es algo que quiero que las generaciones jóvenes puedan experimentar, no porque los ponga en dificultad, sino porque los enriquece de maneras que el consumo fácil no puede. Ahora quiero preguntarte algo importante, algo que me interesa de verdad. ¿Cuál fue la última vez que reparaste algo en lugar de tirarlo? ¿Qué fue? ¿Cómo te sentiste cuando volvió a funcionar? O al contrario, ¿hay algo que tiraste y que ahora, pensándolo bien, quizás podría haberse arreglado? Y si tienes en casa algo antiguo, heredado, que lleva muchos años funcionando porque alguien lo cuidó y lo reparó cuando fue necesario, cuéntamelo. Esas historias son las que más me importan, las que demuestran que otra manera de relacionarse con las cosas fue posible y que puede volver a hacerlo. Gracias por escucharme y recuerda, antes de tirar algo, pregunta si tiene arreglo. Esa pregunta simple puede cambiarte más de lo que imaginas.